Y voy a presentar el tornillo de Arquímedes. Este es uno de los inventos más ingeniosos de la historia, ya que nos permite trasladar ya sea agua o materiales granulados de un nivel inferior hacia un nivel superior. Como podemos ver acá, el tubo con el tornillo sin fin en su interior se coloca en un plano inclinado y acá va a estar entrando ya sea el agua o como en este caso es material granulado, y al hacer girar el tornillo, el material pasa por la superficie helicoidal y se traslada hacia la parte superior. Ahora con la parte de los datos tenemos que el tornillo de Arquímedes tiene un diámetro de 0.1 metros, un paso de 0.07 metros, una masa que se le añade, que en este caso fueron 40 gramos de arroz, y este arroz tiene una densidad de 800 kilogramos por metro cúbico. Con estos datos podemos calcular el caudal tanto teórico como experimental utilizando los datos, y también la velocidad. Primeramente debemos calcular el área, que esa se calcula con la fórmula de área es igual a pi por radio al cuadrado. En este caso no tenemos radio, sino que tenemos diámetro, por lo que el diámetro lo convertimos a radio para simplificar un poco más el proceso. Entonces el radio lo dividimos dentro de 2, que nos da 0.05 metros. Y ahora ya sí, con el radio solo reemplazamos en la fórmula original, que nos queda área es igual a pi por 0.05 metros al cuadrado, que nos da un área equivalente a 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Una vez ya con el área calculada, se calcula el caudal teórico, que primero se calcula el volumen que el tornillo transporta en una sola vuelta, que es el área del tubo que pasa por el tornillo, representado en la primera ecuación. Luego tenemos que el volumen se multiplica por la cantidad de vueltas por segundo para obtener el caudal, que tenemos la segunda ecuación. Ya finalmente se sustituye el valor del volumen en la ecuación para obtener la fórmula final del caudal teórico, que es caudal es igual a área por el paso por el número de vueltas. En este caso, el número de vueltas se calculó dividiendo que éramos capaces de realizar 12 vueltas en 10 segundos. Dividiendo esas 12 vueltas dentro de los 10 segundos, se obtuvo 1.5 revoluciones por segundo. Ya con estos datos reemplazamos en la ecuación de caudal, lo que nos da un caudal de 6.59 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Estos metros por segundo del caudal debemos pasarlos a gramos por segundo, ya que estamos trabajando con 40 gramos de arroz, por lo que se calcula un caudal másico, que es únicamente utilizando la densidad del arroz por multiplicándola por el caudal, lo que nos da un caudal másico de 527 gramos por segundo. Después se calcula el caudal experimental, que se calcula únicamente con la ecuación de caudal es igual a masa dividido el tiempo. La masa ya la conocemos, son los 40 gramos de arroz que utilizamos inicialmente, y el tiempo fue de 23 segundos, que es el tiempo que se tomó el tornillo en transportar los 40 gramos de arroz. Haciendo esta operación tenemos que el caudal es de 0.044 gramos por segundo. En comparación con los dos caudales tenemos que el caudal teórico es muchísimo mayor, hay mucha diferencia, pero esto es debido a que en el caudal teórico los parámetros son ideales, no se tienen pérdidas ni nada. En cambio en el caudal experimental sí se tienen pérdidas de rendimiento o de tiempo,
debido a que el grano no se compacta y es un poco más difícil transportarlo. Por último, podemos calcular la velocidad de transporte del grano con la ecuación de caudal es igual a área por volumen. En este caso lo que estamos buscando es el volumen, por lo que pasamos del otro lado a la velocidad, teniendo la ecuación de velocidad es igual a caudal dividido el área. Un dato muy importante es que el caudal experimental que sería con el que trabajaremos, debemos de pasarlo a metros cúbicos por segundo para que nos sea más fácil realizar la ecuación. Esto se realiza mediante la conversión de los gramos a kilogramos y posteriormente dividiéndolo por la densidad del arroz, teniendo un caudal de 5.5 por 10 a la menos 8 metros cúbicos por segundo. Ya con este caudal en metros cúbicos nos regresamos a la ecuación original y únicamente sustituimos arriba el caudal y abajo el área ya calculada al inicio, teniéndonos una velocidad de 7.01 por 10 a la menos 6 metros por segundo. La velocidad es muy pequeña, pero tenemos que tomar en cuenta que se tomaron únicamente 40 gramos para el caudal.